Sean bienvenidos a una nueva emisión de Editorial Mictlán. Esta ocasión les platicaré sobre el rey del horror cósmico, Howard Phillips Lovecraft, nombrado el mejor escritor de relatos de terror del siglo XX, de los escritores más perturbadores e importantes del terror, junto a Edgar Allan Poe, Junji Ito y Stephen King. Así que acompáñenme a revisar la vida del que se convertirá en el maestro del horror cósmico y los relatos sobrenaturales de la ciencia ficción. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Fue el hijo único de Winfield Scott Lovecraft, un representante acomodado de una empresa que vendía piedras preciosas y que su familia se remonta al siglo XV, y Sarah Susan Phillips, hija de una familia que desde mediados del siglo XVII eran terratenientes. Lovecraft nació en una familia bastante acomodada, hasta que el padre de Lovecraft sufrió una crisis nerviosa en 1893 y fue encerrado en un psiquiátrico, en el cual moriría en 1898. Tras el encierro de su padre, Howard y su madre se mudaron con la familia materna, siendo educado por su madre y sus tías, que eran bastante estrictas, racistas y clasistas, que le impedían al pequeño Howard juntarse con otras personas que, según ellas, fueran de una posición económica inferior. Razón también por la cual lo educaron en casa, aparte de que realmente a Howard no le gustaba ir a la escuela. Afortunadamente contaba con su abuelo materno, el cual le dispuso de toda su librería personal, en el cual el pequeño Howard se divertía a diario. Howard se dice que era un joven prodigio que desde los primeros años de vida se encontraba ya muy interesado en la poesía. Aprendió a leer a los 3 años y entre los 7 y 8 ya había leído gran cantidad de libros y empezado a escribir libros. A los 15 años escribió La bestia en la cueva, inspirado en Edgar Allan Poe, e inspirado en volverse astrónomo, escribía a los 16 un artículo en la revista científica Providence Tribune. Howard, al ser meramente autodidacta y de una formación clasista por parte de su madre, tenía mucho tiempo libre, el cual no pasaba con otras personas, que aprovechaba para caminar en bosques, cuevas y zonas naturales, donde se la pasaba pensando en la posible existencia de seres mitológicos, hadas, fantasiosos y de monstruos que se alimentan de la humanidad, por lo que también se declaró ateo desde muy niño, lo que influye en su aislamiento, ya que no se puede entender con otras personas. Era bastante fan de la literatura policial, y en 1904 el abuelo materno de Howard murió. Esto le afectó muchísimo, que acompañado de la muerte de su abuelo, Howard y su familia tuvieron que mudarse de casa a una más modesta. En 1908, Howard, que había intentado regresar a la educación formal, no pudo graduarse, pues le iba demasiado mal en matemáticas y le dio una crisis nerviosa por la idea de ya no poder ser astrónomo por esto mismo. Howard se aisló de todos y se puso a escribir poesía. Luego se empezó a fijar mucho en la obra de Edgar Allan Poe. Un día le escribió a la revista Argosy una queja por la mediocridad de Fred Jackson, el escritor más popular de aquella revista, donde empezó a debatir con los defensores de Fred Jackson en la columna de opiniones de la revista, donde lo terminaría descubriendo Edward F. Dess, presidente de la Unit Amateur Press Association, UAPA por sus siglas en inglés, que le invitó a unirse a ellos en 1914. Howard empezó a salir de su aislamiento y contribuir con su poesía y ensayos. Se convirtió tiempo después en presidente de la misma, y de 1922 a 1923 se volvió presidente interino de la National Amateur Press Association, NAPA, rival de la UAPA. Esos años editó su propia revista amateur, The Conservative, y en 1917 regresó a escribir ficción, como La tumba en 1922 y Dagon en 1919. Dagon es su primera publicación profesional en la revista Pulp Weird Tales. En Weird Tales hizo amigo de Robert Bloch, Clark Ashton Smith y Robert E. Howard, y empezó a adquirir un grupo de fans. En 1921 su madre murió, y afectó mucho esto a Howard. También tuvo que empezar a trabajar como escritor fantasma para poderse mantener, donde conocería a los futuros miembros del que sería el círculo de Lovecraft, que lo ayudarían con su mitología y el libro Mito de Necronomicon. Ese mismo año conoció a Sonia Green, que era mayor que Lovecraft. Era hija de inmigrantes de Ucrania, dueña de una tienda de sombreros y escritoria amateur. Se casan en 1924 y se mudan a Brooklyn, Nueva York, donde Howard se tenía que enfrentar a su propio racismo. Sin embargo, Sonia Green se empezó a enfermar, pierde su tienda de sombreros y empiezan a tener problemas económicos bastante graves. Aparte de que Howard no podía encontrar un trabajo. Ya tenían bastantes problemas entre ellos dos, por lo que deciden separarse amistosamente. En 1927 regresó a Providence con sus tías. Vuelve a ser ermitaño y no salir de casa, donde se vuelve presa de sus pensamientos de decepción hacia sí mismo y de fracaso. En esta época tormentosa escribe varios de sus éxitos, como La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura y El caso de Charles Dexter Ward,
de los cuales algunos serían publicados después de su muerte. En 1932, una de sus tías murió y tuvo que mudarse con su otra tía a una casa aún más modesta. Los textos de Howard aumentaron en duración y complejidad, por lo que varias revistas no lo quisieron publicar. Howard entró en una pobreza muy grave, empezó a experimentar desnutrición y malestares variados. En febrero de 1937 lo hospitalizaron en el Hospital Jane Brown Memorial de Providence, donde le diagnosticaron cáncer intestinal. A Howard se le complicó su cáncer con una serie de enfermedades inflamatorias y degenerativas en los riñones, muriendo así el 15 de marzo de 1937 a los 46 años. Resumen de sus cuentos. Los cuentos de Lovecraft y algunos poemas tienen un claro uso excesivo de palabras polisílabas y un estilo ampuloso repleto de adjetivos que dan una armonía y equilibrio entre la construcción del ambiente y los personajes. Se mantiene un tono muy serio y concentrado que no suele distraerse en otros temas. Son narraciones en su mayoría y hay una atmósfera de mortal terror por fuerzas exteriores y desconocidas por los personajes. Hay una clara influencia de Edgar Allan Poe y Edward John Morton Drax Plunkett 18 Barón de Dunsany. Suelen ser cortos, pues muchas obras se publicaron en revistas de género pulp, a excepción de sus más últimas y famosas obras. Hay una fuerte carga de simbolismos y experimentación de elementos de futura ciencia ficción. Y por último, una combinación de valores victorianos por su gran gusto por la cultura inglesa, pero también una combinación con los gustos por los avances científicos del siglo XX. Pero ¿cuál es la trascendencia de Lovecraft hoy en día? Lovecraft escribía más para él que otra cosa, por lo cual no les hizo publicidad a sus escritos y no buscó venderse para vivir de su escritura. Por lo tanto, su obra pudo haber desaparecido y quedar en el olvido, pero hizo buenos amigos y admiradores que rescataron y publicaron sus obras años después de su muerte, además de crear círculos donde extendieron majestuosamente su obra, cosmología y mitología de dioses extraterrestres. Lovecraft desapega al humano de una responsabilidad con el universo, le quita fuerza alguna y lo vuelve presa del misterio espacial, al servicio de fuerzas mayores y externas. Crea una manera de causar terror por cosas que no se pueden ver, por bestias que suele nombrar pero que no entran en contacto directo con los protagonistas. Crea un reflejo de miedo de la humanidad por ser una pequeña mota de polvo en un universo lleno de complejidad. El siglo XX se llenó de avances científicos, astronómicos, geológicos, físicos y biológicos. Y aunque Lovecraft no llegó a la segunda mitad del siglo XX, ya tomaba conciencia de que el futuro iba a desplazar al humano de cualquier importancia trascendental con el universo, reconociendo lo efímero que somos. Al no poder conocer más avances, Lovecraft empezó a explicarse las extrañezas a través de criaturas asombrosas. Con el paso del tiempo, él y el personaje de Cthulhu se volvieron parte de la cultura pop. Inspiraron a gran cantidad de escritores y formaron parte del imaginativo, posapocalíptico y de terror cósmico. Su obra ha sido homenajeada por bandas como Metallica y Iron Maiden, entre otras. Ha contribuido en el desarrollo de videojuegos bastante famosos y de sagas de películas que fueron éxitos en los 80s y 90s. En definitiva, Lovecraft se volvió uno de los príncipes del terror y de los constructores del imaginativo y elementos futuros de la ciencia ficción espacial, trascendiendo la historia de la incógnita que nos supera más allá de la Tierra. Esto ha sido Editorial Mictlán.